es la persona que por su cualidad y comportamiento estimula a otros a seguirlo, reconociéndolo o reconociéndole como su orientador. Este líder influye en los demás para guiarlos hacia metas comunes, hacia metas específicas y definidas, es decir, señala el camino a seguir. Bíblicamente, líder es el siervo que sirve a los demás. Estamos entonces refiriéndonos a un líder conforme al corazón de Dios. Es aquella persona que sirve a los demás, que se pone en disposición de Dios y de los otros. Gloria al Señor. Este líder que sirve a los demás va tomando autoridad y respeto por los demás, por su pericia, por su liderazgo. Y este líder, conforme al corazón de Dios, no confía en sí mismo, no confía en sus capacidades, sino que confía en Dios. Su dependencia está en Dios, depende de Dios, y como depende de Dios, le busca y le obedece. En la importación del líder, Dios siempre se ha valido de aquellos para delegar autoridad y mantener el orden de la humanidad. Esta ha sido la mecánica de Dios. Dios siempre ha llamado hombres y los ha colocado como líderes para ejercer un oficio, para llevar a cabo una tarea determinada, entendiendo que la humanidad es de vital importancia la presencia de líderes, y cuando hay escasez de ellos, se pierden los objetivos y se forma un caos total. La Biblia nos habla en el primer libro de Samuel que ya Elí había envejecido, su visión se había cortado, se había colocado bastante obeso, bastante gordo. Sus hijos eran hombres impíos que no conocían al Señor. La Biblia dice en el llamado que Dios le hace a Samuel que no había visión con frecuencia y que la palabra de Dios escaseaba porque no había un liderazgo que motivara al pueblo, no había un liderazgo que llevara al pueblo a la presencia de Dios, no había un liderazgo que motivara al pueblo a la palabra de Dios. Había un caos total, había entonces una deficiencia en el liderazgo. Es por ello que cuando faltan los líderes hay caos. La Biblia habla en el libro de Jueces, capítulo 17, verso 6, que en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. El gobierno de Israel hasta ese tiempo era teocrático. Dios era el rey, pero la gente como que desconocía eso. Y entonces, al no existir un líder que los guiara, que los direccionara, que les mostrara el camino, hubo un caos y la gente entonces comenzó a hacer lo que bien le parecía. Es por eso que Dios en su sabiduría, que Dios en su presencia ha estipulado este orden, ha nombrado gente, ha llamado gente para que lidere. Y en este programa, en este congreso de líderes, seguramente Dios seguirá llamando jóvenes para que les sirvan, jóvenes dispuestos, jóvenes ungidos, jóvenes que se ponen en las manos de Dios para llevar a cabo la tarea encomendada. Gloria al Señor. Dios quiera en esta noche que toque la vida de alguien, que le ilumine la mente, que le amplíe la visión, que coloque ese deseo profundo en la vida de un joven para que le sirva, para que se ponga en sus manos. El mismo libro de Jueces, capítulo 21, verso 25 dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Es por eso entonces que a buena hora ha llegado esta temática donde se busca un líder conforme al corazón de Dios. Escuche bien, la Biblia registra que Israel pidió un rey,
Ese rey fue conforme a la voluntad humana. A veces los humanos se equivocan, a veces los humanos no aciertan. Israel pidió un rey como las demás naciones. Samuel comenzó a llorar y el Señor le dijo: no llores más, no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí. Le vamos a dar el hombre que piden. Le dieron a Saúl, un hombre grande que reinó bien, pero que desobedeció al Señor. Y cuando lo desobedeció, entonces el Señor le dijo a Samuel: vete a la casa de Isaí, que me he buscado un hombre conforme a mi corazón. Hay gente que a veces no interpreta bien el texto y creen que David tenía el corazón como Dios, y lo que dice el texto es otra cosa. Las versiones sencillas dicen: me he buscado un hombre a mi gusto, no como lo pidió el pueblo. Entonces quiere decir que un hombre conforme al corazón de Dios, un líder conforme al corazón de Dios, es aquel líder que Dios llama, es aquel líder que Dios escoge, es aquel líder, alabanza, que tiene un encuentro con Dios. Y en esta noche hay alguien aquí que Dios lo está llamando. Hay alguien en medio nuestro que ha sido llamado por Dios. Y dice el texto: ¿por qué sería conforme al corazón de Dios? Porque haría todo lo que Dios le mandara. Porque Saúl no hizo lo que Dios le mandó. El Señor le dijo: vaya a la casa de Amalek, mate a todo lo que haya, no le perdone la vida a nadie. Pero este hombre quiso ser más misericordioso que Dios. Cuando nosotros no hacemos lo que Dios manda, estamos en problema. Hay que hacer lo que Dios diga. Un líder conforme al corazón de Dios es aquel líder que hace lo que Dios manda. Alabanzas al Señor. Aleluya, aleluya. Entonces, ¿cómo debe ser un líder conforme al corazón de Dios? ¿Cómo debe ser? Primero, debe ser obediente, que se someta a la autoridad. Aleluya. Que se somete y que obedece a aquel que lo manda. Un líder conforme al corazón de Dios es obediente y cumplirá lo que se le dice que haga. Cualquier cosa que le manden la llevará a cabalidad. Un líder conforme al corazón de Dios es aquel que cumple lo que se quiere y que se abstenga de hacer lo prohibido. Un líder conforme al corazón de Dios debe ser sujeto, debe sujetarse a la autoridad. Hay un problema serio a veces con gente que quiere servir, con gente que se le ve liderazgo, pero no son obedientes. Hay gente que se rebeldiza, hay gente que no se sujeta y tienen buen perfil, pero ese problema les empaña lo que Dios quiere hacer en ellos. Este siervo conforme al corazón de Dios debe ser obediente y debe de obedecer aun cuando no entiende las cosas, porque mejor es la obediencia que los sacrificios. Un líder conforme al corazón de Dios debe ser obediente. Dios llamó a Abraham y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Abraham no sabía para dónde iba, pero le obedeció a Dios. Dios le dio promesa, Dios le prometió un hijo. Pasaron casi 25 años y la promesa no venía. Después que tuvo el hijo y ya teniéndolo como en la edad de un adolescente, entonces ahora Dios en el capítulo 22 del Génesis le pide a Abraham que sacrifique a Isaac. De pronto Abraham no entiende por qué Dios le pide a su hijo después que se lo había prometido.
Después que le había dicho que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Abraham no entendió de pronto. Abraham no comprendió, pero no murmuró, no comenzó a objetar, no hubo discrepancia en él. No comenzó a murmurar y a decir a Dios qué le pasa, a los líderes qué les pasa, qué le pasa a los superiores. No, a Abraham, aunque no entendía lo que Dios le pedía, sin embargo fue obediente, porque un hombre, un líder conforme al corazón de Dios, obedece aun cuando no entiende lo que se le pide. Alabanza. De pronto es tu caso. Te han dicho cosas que hagas y no las has entendido. Hazla. Hazla. Aleluya. Oh, bendito sea el Señor Jesús. Y uno tiene que ser obediente aun cuando tiene la razón. Porque a veces uno tiene la razón y uno dice, pero no me parece. Pero no es como te parezca o como me parezca. Es que el líder conforme al corazón de Dios debe ser obediente. Aleluya, aleluya. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 35. Cuando Dios decidió quitarle el sacerdocio a Leví, porque sus hijos eran malos y él no les amonestaba. Y entonces el Señor dijo: y yo me suscitaré un sacerdocio fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Andará delante de mí ungido todos los días. Una cosa que le agrada a Dios es alguien que le obedezca. Aleluya. Por encima de sus hipótesis, por encima de sus conclusiones, por encima de sus pareceres, hay algo que a Dios le agrada de un líder, es que le obedezca. Aleluya. ¿Por qué Dios llamó a Samuel? Porque aunque era un muchacho, era obediente. Aleluya. Y el día que Dios lo llama, aunque no conocía la voz de Dios y Jehová no se le había revelado, y aunque lo llamó varias veces y él relacionaba la voz con Elí, y Elí no entendía lo que pasaba hasta que comprendió y le dijo: si te vuelve a llamar, dile, habla Jehová, que tu siervo oye. Alabanzas al Señor. Entonces dice la Biblia, primer libro de Samuel, capítulo 13, verso 14: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú has guardado lo que Jehová te mandó, por cuanto tú has desobedecido lo que Jehová te mandó. Dios te puede llamar, Dios te puede dar un encargo, pero si tú no le obedeces, la obra de Dios no se hará. Porque Dios siempre tendrá gente dispuesta, y si Dios tiene que llamar a alguien, lo llama. Alabanzas al Señor. El líder que el pueblo había pedido era Saúl, pero Saúl desobedeció. Pero ya Dios tenía un hombre, ya Dios lo tenía preparado, ya Dios lo estaba preparando. Yo no sé a quién estará preparando Dios, a quién estará entrenando Dios, alabanza, para ungirlo y colocarlo como un líder. Bendito sea el Señor de la gloria. ¿Cómo debe ser un líder conforme al corazón de Dios? Debe ser humilde, debe ser sencillo. Los líderes no podemos engrandecernos. Los líderes no podemos mirar a los otros por encima del hombro. Así sepa más,
así sea licenciado en teología, así tenga doctorado, así tenga maestría, así tenga la sala llena de diplomas, así tenga cargos nacionales, así haya visitado otros países, así sea el predicador más famoso de los tiempos, así sea el hombre más admirado, entre más admirado sea, más humilde debe ser. Entre más te inviten, más humilde debe ser. Oh, porque la Biblia dice que Dios da gracia a los humildes, pero a los soberbios y altivos Dios los mira de lejos. Un líder conforme al corazón de Dios se debe destacar por su humildad. Aleluya. Así hable varios idiomas, así sea el líder más reconocido, debe ser humilde. No hay un registro más grande del líder más excelso que Jesús. El líder que revolucionó los tiempos, el líder que partió la historia de la raza humana, siendo el alto y sublime, mostró humildad y dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Porque el siervo conforme al corazón de Dios no está para que le sirvan. Aunque en esto Dios coloca gente al servicio de uno. Un líder conforme al corazón de Dios no está para sentarse en la silla real y ordenar y dar orden y que se le rinde pleitesía. No. El líder conforme al corazón de Dios es un siervo que está dispuesto a servirle a los otros. Jesucristo el Señor dijo en Marcos 10:35: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y entregar su vida en rescate por muchos. Dice la Biblia en Primera de Pedro 5:5: igualmente, jóvenes, aquí hay un mensaje para la juventud. Estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Un líder conforme al corazón de Dios no puede ser arrogante, no puede ser orgulloso. No, un líder conforme al corazón de Dios tiene que mostrar humildad, sencillez. Entre más sencillo y humilde sea, más hermosea su ministerio. Aleluya, aleluya, aleluya. Los líderes orgullosos no le sirven a Dios. Los líderes prepotentes no le sirven a Dios. Un líder conforme al corazón de Dios tiene que ser humilde. No puede ser un líder que está dispuesto a predicar a multitudes y a masa, pero cuando le dicen que la iglesia es pequeña, entonces rechaza la invitación. No. Un líder conforme al corazón de Dios no predica por las multitudes, no predica por la cantidad de conectados que hayan en el programa, y no predica por el estatus de la iglesia. Un líder conforme al corazón de Dios está dispuesto a servir con muchos o con pocos. Me invitó un hermano de allá de Bogotá, de Cundinamarca, y me dijo: hermano Pablo, ¿será que usted puede colaborarme en una enseñanza? Yo le dije: con mucho gusto, mi hermano. Me dijo: hermano, el problema es que nosotros no podemos manejar Zoom, nosotros no podemos manejar las plataformas normales. ¿Y por qué? Porque la red de la conectividad es muy pésima.
Invité a un predicador, pero cuando le dije que era por una llamada por teléfono, una llamada telefónica, me dijo que no, que él no predicaba por llamadas telefónicas. Hermanito Pablo, ¿será que usted sí puede? Yo le dije, hermano, si tengo que subirme en un árbol y predicar en una bocina, lo hago. A mí Dios me llamó a servirle. Un líder conforme al corazón de Dios sirve a Dios, no importando dónde tenga que hacerlo. ¡Oh, aleluya! Pero lastimosamente tenemos líderes de masa, de estadios, de convenciones, pero cuando le toca predicar en un barrio no lo hace. Cuando le toca servir en un pueblo no lo hace. No. El líder conforme al corazón de Dios debe ser sencillo, debe ser humilde. Aleluya, aleluya. La Biblia dice que nos revistamos de humildad, que nos coloquemos el vestido de la humildad. Hay que quitarse el vestido de la arrogancia, hay que quitarse el vestido del orgullo, hay que quitarse esa forma de ver al otro por encima de los hombros y creer que es más grande que otro. Aquí nadie es más grande que otro. Un líder conforme al corazón de Dios siempre mirará a los demás como superiores a sí mismo. Oh, la Biblia dice: humillaos bajo la mano poderosa de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. Alabanzas al Señor Jesús. Un líder conforme al corazón de Dios es fiel. Es fiel en cualquier circunstancia. Es fiel en cualquier momento. Dice la Biblia en 1 Corintios 4, 1 y 2. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Aleluya. Y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. El que es fiel en lo poco, en lo mucho Dios lo pondrá. Fiel, hermano, un líder conforme al corazón de Dios es fiel. Le es fiel a Dios, le es fiel a la iglesia, le es fiel a la esposa, le es fiel al esposo, es fiel al pastor, es fiel donde va. Alabanzas al Señor. Lo anormal es que hay gente muy buena, predica muy bien, son servidores y hasta famosos, pero no son muy fieles. No son muy fieles. Un líder conforme al corazón de Dios es un líder que debe estar dispuesto. Porque puede ser el mejor músico, puede ser el mejor pianista, pero si no está dispuesto a Dios no le sirve. Puede ser el excelente predicador que maneje la exégesis, la hermenéutica, la simetría, que maneje todos los términos teológicos, pero si no está dispuesto no le sirve a Dios. Pero si hay un campesino, ese que está dispuesto a Dios le sirve, porque aquel que estaba ya cuidando las ovejas, ese le sirvió a Dios porque Dios vio algo en él. Un líder conforme al corazón de Dios es un hombre dispuesto como Nehemías. Nehemías el copero. El copero no era cualquier cargo. El copero tenía la responsabilidad de probar el vino que consumía el rey. Quiere decir, la historia dice que Artajerjes primero fue envenenado, y este Artajerjes segundo, con quien estaba Nehemías, entonces se escuchaba que había un complot contra él. Quiere decir que Nehemías estaba dispuesto a dar su vida por un rey pagano. Cuando el Señor vio que este hombre estaba dispuesto a dar su vida por un rey pagano, dijo: este hombre me sirve, este hombre está dispuesto, este hombre lo llamo yo. Cuando tú estás dispuesto a hacer las cosas por Dios, oh, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra, y el que anda en el camino de la perfección, este me servirá. Un líder conforme al corazón de Dios es alguien que está comprometido.
Es alguien que entiende el llamado. Es alguien que percibe lo que Dios quiere hacer con él. Un hombre conforme al corazón de Dios, un líder, está conectado con Dios y se deja guiar por él. Alabanza. Un líder conforme al corazón de Dios es un líder responsable. Da cuenta de lo que se le entrega. No busca excusa. No le echa el agua sucia a otro. Da la cara. Aleluya. Un líder conforme al corazón de Dios es puntual, es serio, es entregado. Un líder conforme al corazón de Dios es compasivo, es misericordioso, es temeroso de Dios, es valiente, es visionario, es perseverante. Un líder conforme al corazón de Dios, los problemas no lo achicopalan, las circunstancias no lo hacen desistir de sus proyectos, de sus visiones. Aun cuando los demás digan no podemos, él dice sí podemos. Léase Números capítulo 13. Enviaron los 12 espías y 10 dijeron que la tierra se tragaba a los moradores, que eran como langosta, que estaba la descendencia de Anat, que estaban los gigantes. Pero hubo 2 que eran conforme al corazón de Dios, que miraban diferente, porque un líder conforme al corazón de Dios tiene una visión distinta. Mientras los demás ven problemas, él ve soluciones. Mientras los demás ven dificultades, él ve un Dios grande obrando en la dificultad. Aleluya. Aleluya. Entonces podríamos preguntarnos, ¿dónde se necesitan líderes conforme al corazón de Dios? En las familias. En la familia, que se levante un líder conforme al corazón de Dios en las familias, que guíe la familia, que guíe a los hijos, que guíe a los hijos al temor de Dios, que guíe a los hijos al conocimiento de la palabra, que guíe a los hijos al servicio de Dios. Aleluya. ¿Dónde se necesitan líderes? En la sociedad, que marquen la diferencia. Donde se necesitan líderes conforme al corazón de Dios, en las universidades, en los planteles educativos. ¿Por qué son importantes los líderes? Porque siempre tienen una palabra de ánimo. Un líder conforme al corazón de Dios siempre tendrá una palabra de ánimo. Aleluya. Un líder conforme al corazón de Dios, aleluya, es un líder que ayuda a mantener el interés, los objetivos comunes. Un líder conforme al corazón de Dios siempre tiene ideas claras, siempre tiene soluciones, siempre resuelve problemas. Un líder conforme al corazón de Dios nunca deja solo a los que presiden, nunca le deja el problema a los demás. Él pone el pecho. Aleluya. Aleluya. ¿Quién puede ser un líder? ¿Quién puede ser un líder conforme al corazón de Dios? Aquel que se identifica con la necesidad y tenga visión. Un líder conforme al corazón de Dios es el que se identifica con la necesidad, es el que tiene una visión, es el que está atento. Oh, me llama la atención aquellos hombres que ayudaron a Moisés mientras Moisés levantaba las manos, pero Moisés se cansó. Pero ahí estaba Ur y Aarón, unos líderes, alabanza, que se identifican con la necesidad y le levantaron las manos, lo sentaron en una piedra. Qué bueno tener líderes que estén viendo desde
afuera la necesidad de otro, no para criticar, no para señalar, no para decir este distrito está mal, no para decir los directivos están mal. No, se necesitan líderes que se identifiquen con la necesidad, que le puedan decir a sus superiores: cuente conmigo, mire mi súper, mire mi presbítero, mire lo que estamos viendo, pero queremos ayudarte. Se necesitan líderes que se identifiquen con la necesidad de otro y no que murmuren, no que escarnezcan, no que se sienten en la silla de los escarnecedores a criticar y a decir: aquí todo está mal. No, necesitamos líderes conforme al corazón de Dios que ayuden a solucionar problemas. ¿Quién puede ser líder? Quien se prepare en el camino del Señor, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. ¿Quién puede ser líder? Quien se decida y esté dispuesto a recibir el llamado. Alabanza. El líder debe ser competente. El líder debe ser competente. Aleluya. El líder debe ser conforme al corazón de Dios. Ese líder debe ser un líder que se preocupe, que se interese por los demás, que vea, que cuando ve la necesidad se identifica. Jesucristo, cuando veía a los enfermos, se identificaba, tenía compasión. Cuando veía a las viudas llorar por sus difuntos, cuando vio la multitud desamparada y dispersa como ovejas que no tienen pastor, cuando vio la multitud que tenían 3 días y no habían comido. Un líder conforme al corazón de Dios es aquel que se preocupa, que se interesa por los demás, no que busca fama, no que quiere reconocimiento como Saúl, que le dijo a Samuel: no, hónrame delante del pueblo. Un líder conforme al corazón de Dios no anda buscando fama, ni anda haciendo alarde que él sí puede. Un líder conforme al corazón de Dios le duele los demás. Le duele el sufrimiento de otro. Que la palabra de Dios corra en esta noche. Aleluya, aleluya. Un líder conforme al corazón de Dios debe ser ejemplo en todo. Que lo admiren por su vida cristiana. Ahí sí debe buscar esa fama. Que lo admiren por su testimonio. Que lo admiren por su fidelidad. Que lo admiren por su entrega. Un líder conforme al corazón de Dios es consagrado, que busca a Dios, que sabe discernir la voz de Dios, que sabe entender la voluntad de Dios. Un líder conforme al corazón de Dios debe ser confiable, debe ser íntegro, que tenga don de gente, que sepa escuchar. Un líder conforme al corazón de Dios, la gente lo sigue solo. Cuando Jesús llegaba a un lugar, se difundía su fama y la gente corría, las multitudes le seguían, porque tenía don de gente, porque atendía a los necesitados, porque levantaba al caído, porque le daba la vista al ciego, porque alimentaba al hambriento. Un líder conforme al corazón de Dios debe tener don de gente, debe tratar bien a la gente, que la gente lo busca porque sabe que Él siempre tiene una palabra. Un líder conforme al corazón de Dios es aquel que tiene una respuesta agradable, que sabe escuchar, que sabe entender.
No que la gente le tenga miedo. No que la gente diga, no, 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 yo no me acerco a él. A él no se le pueden acercar. Él no habla con palabras buenas. Él siempre tiene palabras fuertes. Un líder conforme al corazón de Dios sabe cuándo tiene que corregir y sabe cuándo tiene que tener misericordia. La pregunta sería en esta noche: ¿eres ese líder conforme al corazón de Dios? Yo quiero ser ese líder conforme al corazón de Dios. Ese líder que contesta la llamada. Ese que no tiene afán por colgar la llamada, sino que es paciente, que escucha con cuidado, que atiende al necesitado. Alabanza. Vamos a orar en esta noche. Y si hay en el chat, hay un hermano que está escuchando, que está conectado ahí en su casa, le voy a pedir que se arrodille allí en su casa, o que levante sus manos. Si hay un apartado, que se reconcilie en esta noche. Y si hay alguien que siente que Dios lo ha llamado, escriba en el chat y diga: hermano, oren por mí, yo me pongo en las manos de Dios. Felicito a los directivos del Distrito 35. Felicito a los líderes. Una programación que se necesita en estos tiempos. Porque lastimosamente hay líderes que están tras de la fama, tras de la ganancia, tras otras cosas. Pero qué bueno que en este distrito hay gente que se identifica con la necesidad y que se pone en las manos de Dios. Soberano Dios, en esta noche te damos gracias. Dios mío, bendice al Distrito 35, bendice a la directiva distrital, bendice a los jóvenes de ese distrito, bendice a los hermanos que están conectados, bendice a la juventud. Prepara hombres, Señor, prepara mujeres conforme a tu corazón. Líderes, Señor, aquí está mi vida está en tu presencia. Oh Dios mío, guíame siempre a hacer tu voluntad, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amados hermanos, la paz de Cristo, y vamos hacia adelante en el nombre de Jesús. Amén y amén.